Jaime García Legaz, economista del Estado. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, ¿cómo ves la previsión de cara a esa última reunión del año, Banco Central Europeo, Reserva Federal? ¿Cómo ves la subida de tipos? ¿Cómo está impactando en la economía? ¿Y qué podemos esperar de cara a 2023? ¿Qué fotografía ves? Bueno, yo creo que el escenario, una vez revisado por el Banco Central Europeo, sigue dibujando un escenario difícil para 2023. Está claro que la recesión en la actividad económica que se ha impuesto tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países del núcleo del área euro, esa caída de la actividad económica está impactando y no solamente en las principales magnitudes de demanda, sino que también están dibujando pues, un panorama complicado en los mercados financieros, ¿no? El problema en el fondo es la inflación. La inflación sigue estando ahí. La inflación está contagiándose a futuro mediante nuevas rondas, en lo que se llaman segundas y terceras rondas de inflación provocadas por el contagio de precios a salarios y de precios a otros costes. Y evidentemente en un mercado de trabajo cercano al pleno empleo en Estados Unidos y en buena parte de Europa, es mucho más difícil de cortar ese fenómeno inflacionista. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores se defienden, los sindicatos se defienden y es mucho más fácil mantener la presión inflacionista por la vía de los salarios en un mercado tan apretado en términos de demanda como en el que ahora mismo tenemos en la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos. Por tanto, hay que prever que se puedan tomar nuevas decisiones de tipos de interés hasta que realmente los bancos centrales vean que son capaces de domar la inflación. Y todavía no estamos ahí, ni siquiera estamos cerca de estar ahí. Teme además el BCE, lo decía la pasada semana, que se genere un bucle entre deuda e inflación si los gobiernos siguen gastando sin control. Esa segunda, tercera ronda que dices, vía salarios, es evidente. Esta parte de gobiernos gastones pueden ser un problema en 2023 importante para el Banco Central Europeo que le haga tener que subir los tipos todavía más arriba. En el caso de Europa, el problema es que el Banco Central Europeo va a tener muchísimas presiones para no tocar esos tipos precisamente por el impacto que tiene la subida de tipos de interés sobre el coste de financiación de la deuda soberana, el famoso capítulo 3 en los presupuestos generales del Estado. Cuanto mayor es el stock de deuda pública sobre PIB, por un lado, mayor es la presión que a su vez está ejerciendo si ese incremento de la deuda se produce como consecuencia de políticas expansivas sobre el coste de los tipos de interés. Pero al mismo tiempo ese incremento del stock de deuda pública es una presión política añadida sobre los bancos centrales para que no suban los tipos. El argumento es: yo subo la deuda porque tú me subes los tipos. Eso me incrementa el capítulo de intereses de la deuda pública y eso me incrementa a su vez el stock de deuda pública. Sin embargo, creo que ha llegado un momento en el que los estados tienen que reconocer que han sido bastante irresponsables en el manejo de sus finanzas públicas. Vemos cómo está el nivel de PIB sobre niveles pre-COVID y vemos cómo está el nivel de deuda sobre PIB en niveles pre-COVID. Es obvio que las políticas expansivas que eran necesarias como consecuencia de la pandemia han servido también de excusa para relajar de forma generalizada el gasto público y estamos en presencia de niveles de gasto público sobre PIB desconocidos en muchos países y la consecuencia de todo ello ha sido también un incremento descomunal de la deuda pública y de su volumen sobre el PIB. Por tanto, el Banco Central Europeo, si es realmente independiente, lo que debe hacer es dedicarse a lo que el mandato fija con claridad: controlar la inflación y no dejarse llevar por las presiones políticas de los estados cuya política fiscal es la única responsable de los incrementos del stock de deuda sobre PIB. No es la política monetaria la que ha provocado este incremento tan brutal de los stocks de deuda. En ese entorno, ¿ves recesión en el conjunto europeo? ¿Ves recesión en el capítulo en el que Luis de Guindos ha estado repitiendo que se vería una caída del menos 0,9 si al final se rompe con la energía rusa? ¿Crees que ahí Europa va a tener muy difícil evitar la recesión, sobre todo impulsado por Alemania?
Sí, creo que va a ser muy difícil evitar la recesión. Hay una pequeña ventana de oportunidad y algunas noticias positivas de Alemania. Alemania en un tiempo récord ha conseguido poner en marcha ya 2 plantas de regasificación que son una alternativa fundamental para no depender del gas ruso. Vienen en marcha otras plantas de regasificación y eso permite, sobre todo a la industria alemana, evitar tener que cerrar y les va a permitir continuar operativas, aunque sea a un nivel más bajo, y por tanto ese factor, digamos, de capacidad de sustitución del gas ruso por un suministro alternativo, aunque sea más caro, y el efecto sustitución de fuentes va a provocar ahí un incremento de costes, que es también un factor que va a impulsar la continuidad de la inflación, al menos permitiría reducir el impacto sobre la actividad económica y particularmente la industria alemana de esa dependencia del gas ruso. Por tanto, estoy básicamente en línea con los comentarios de Luis de Guindos. Quizás un pequeño toque optimista es la capacidad que está teniendo el gobierno alemán de buscar fuentes alternativas que permitan a su industria alemana no tener que dar el parón que todos preveíamos hace relativamente poco. No lo vemos, pero llegará el desempleo. Hoy se ve en el informe de Bank of America que Estados Unidos en 2023 elevaría del 3,7 al 5,5 la tasa de desempleo. ¿Una fotografía parecida le puede suceder a Europa, aunque todavía no se le ve en el horizonte? Sí, es inevitable que una caída de la actividad económica como la que estamos presenciando en Europa va a tener unos efectos inevitables sobre el empleo y, por tanto, sobre el desempleo. Hay algunos países que quizás vayan a tener más capacidad de evitar el impacto de la actividad económica sobre el desempleo porque disponen de mercados de trabajo más flexibles. Aquellos países que cuentan con mercados de trabajo relativamente más rígidos obviamente van a sufrir el impacto mayor sobre el desempleo a consecuencia de la caída de la actividad económica, pero es evidente que uno de los factores, no digo que se busque deliberadamente un incremento del desempleo, pero lo que se busca es una ralentización de la actividad económica por la vía de la demanda. La subida de tipo de interés busca eso, frenar el consumo, frenar la inversión y todo eso pues obviamente va a tener un impacto sobre la demanda de empleo por parte de las empresas. Muchísimas gracias, Jaime García Legaz, economista del Estado, por acompañarnos en esta primera entrevista del día. Buen día y buen negocio, Jaime. Muchas gracias, muy buenos días, José Antonio.